Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 18 en adelante. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. No sé, hermanos, si ya lo encontramos. Y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero los que tenéis reteniendo hasta que yo venga, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vara de alfarero, como yo también les he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje. Terminando así, hermanos, ya el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Este es un mensaje que quizás ya lo hemos escuchado muchas veces en predicaciones, en festividades, cultos dominicales, campos blancos, pero de alguna manera lo hemos escuchado como a nosotros nos gusta oírlo. Y en esta tarde vamos a escucharlo no como a nosotros nos gusta oírlo. Lo vamos a escuchar como realmente Jesús lo estaba presentando a esta iglesia. Un problema muy serio. Pero comencemos, hermanos, por donde hemos leído. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Tiatira, de las 7 ciudades a donde estaban las 7 iglesias, esta es la ciudad más pequeña de entre las 7. No tenía mucha importancia política como lo fue la ciudad de Pérgamo, que hablamos anteriormente. Que en Pérgamo sí era una ciudad no solamente importante en cuanto a lo religioso, sino que también políticamente era muy importante. Pero Tiatira no era así. No tenía mucha importancia política, pero sí había algo muy fundamental en esta ciudad, y era su comercio, era la economía. Esta región, a través de algunos descubrimientos arqueológicos, se ha conocido que los que comerciaban en aquel entonces lo hacían bajo gremios. Es decir, que habían personas que, por ejemplo, eran carpinteros. Ellos se asociaban con los que hacían la misma profesión o ejercían el mismo oficio. Ellos hacían un grupo
y ellos a través de sus habilidades comenzaban a producir productos, comenzaban a producir materiales para poder venderlos. Y así sucesivamente los que tenían habilidades en el cuero, ellos ahí se encargaban de trabajar y se reunían con gentes que tenían las mismas cualidades. Algo muy parecido, hermanos, a nuestros días. Algunos le llaman los sindicatos, gremios de personas que velan por los intereses de sus empresas, de sus ganancias y así sucesivamente. La cosa es, hermanos, que en estos gremios, si usted quería crecer o hacer prosperar su negocio, tenía que ingresar a estos gremios. No es que usted no pudiera tener su negocio aparte, sí lo podía hacer, pero había un problema, y es que estas personas que se asociaban al momento de producir un producto para venderlo, tenían la ventaja o condición de poderle establecer precios. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? Que esto ayuda a poder tener más clientes. Si usted en ese tiempo hubiera comenzado un negocio y no quisiera unirse a ese gremio, usted no tenía, por ejemplo, la facultad de poder dar un precio barato, porque no le daba. Porque usted sabía cuánto le costaba, cuánto a usted le llevó producir ese elemento para poder venderlo, pero el problema era que estos grupos, estos gremios, tenían la facilidad de poder dar los productos a un mejor precio. Entonces usted se veía obligado a ser parte de estos gremios. Ya me va a entender usted más adelante por qué le estoy diciendo esto. La cosa es que usted estaba entre, me quedo así como estoy con este negocio pequeño, sin crecer, o me uno a ellos para que mi negocio crezca. Y eso le daba la posibilidad no solo de vender sus productos en su zona, sino de poderlos exportar a otras ciudades o a otras naciones. Algo muy parecido a lo que se conoce como el comercio internacional en nuestros días, que a usted le ayuda a exportar sus productos y generalmente se gana más exportando el producto a otro país. El punto es este: estos gremios tenían su patrono, porque esta ciudad tenía como a Dios a un hombre, o bueno, a un personaje de la mitología griega que se llamaba Apolos, hijo de Zeus. Era una ciudad también que estaba entregada a la idolatría. Entonces cada gremio tenía un patrono. Muy parecido en nuestros días, por ejemplo, el medio de transporte tiene su patrono. Creo que se llama San Cristóbal. Los doctores también, el gremio de médicos también tiene su patrono. Es decir, cada área de trabajo en la actualidad tiene un patrono o una patrona. Las ciudades también tienen su patrón. Bueno, ahí están las alcaldías que celebran también su patrono. Entonces, el problema de los cristianos en Tiatira era que si ellos pertenecían a un gremio, tenían que unirse a sus celebraciones. Y sus celebraciones consistían solamente en dos cosas. Uno, que lo que ellos comían, lo que ellos preparaban de alimento, lo hacían en honor a un patrón o a un dios pagano.
Y segundo, habían participaciones de inmoralidades sexuales en esos gremios. Ahora, el que era cristiano, si no quería ser participante de eso, lo sacaban del gremio. ¿Y qué implicaba que lo sacaran del gremio? Que el negocio se le venía abajo. Es una situación bastante complicada. Entonces, así era Tiatira. Si usted quería crecer económicamente, tenía que ser participante. Pero ser participante de estos gremios requería que usted fuera colaborador en los sacrificios y inmoralidades sexuales que se cometían dentro de estos círculos, en honor a su patrón. Pero viene el Señor y le dice, el Hijo de Dios. Se presenta con este título. Un título que usted lo va a encontrar únicamente solo en este pasaje de Apocalipsis. Porque en ningún otro pasaje de Apocalipsis va a encontrar el título Hijo de Dios. Ahora, había una razón por la cual Jesús se presenta así solamente en este pasaje con ese título. Y es que de lo que yo le he dicho, de que era una ciudad bastante idólatra, en el comercio circulaba una moneda para poder cancelar, para poder pagar y de la cual usted ganaba. En esa moneda llevaba una inscripción y llevaba una imagen, algo así parecido a nuestras coras. Usted va a ver que hay un rostro, por veces le ponen otras figuras, pero en ese entonces la cara que estaba ahí, ya sabe de quién era. Jesús lo mencionó una vez. ¿De quién es el rostro de esta moneda?, preguntó el Señor. Es de César. Pero el detalle es que a César se le consideraba hijo de Dios, porque según algunas mitologías de ese entonces, Apolos, que era hijo de Zeus se consideraba el Dios Padre, y Apolos el Dios Hijo. Y muchos pensaban que Apolos se había reencarnado en algunos emperadores, en este caso como César. Entonces a César se le decía hijo de Dios. Pero Jesús con esto está queriendo contradecir lo que los romanos y los que adoraban a él creían. Con esto le está diciendo a Jesús que él es el verdadero Hijo de Dios y que no hay otro Hijo de Dios, hablando en cuanto a deidades, porque hay muchos dioses, hay muchos señores, pero solamente a Jesús se le otorga el título de Hijo de Dios. Un título dado no del hombre, sino que es un título dado del mismo Padre. ¿Se recuerda cuando Jesús fue bautizado? Se oye la voz de Dios, la voz del Padre, y él dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo toda complacencia. Entonces, en pocas palabras, el título que se le estaba atribuyendo a César era un fraude. Pero contradecir eso, hermanos, en aquel tiempo no era sencillo. Pero Jesús le dice a esta iglesia: yo soy el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Una expresión que en el capítulo 1 se usa para Jesús nuevamente, pero se expresa en un sentido de que Jesús tiene la capacidad de poder escudriñar la mente y el corazón. Esto lo revela en el versículo 23, por ejemplo, que dice: yo soy el que escudriña la mente y el corazón. A eso se refiere cuando se usa la expresión el que tiene ojos como llama de fuego, hablando a la cualidad de Jesús de poder escudriñar lo que pensamos y lo que decíamos, y pies semejantes al bronce bruñido. Expresión que en la Biblia es concurrente y se usa para referirse a juicio. Esto quiere decir que Jesús viene
a dejar juicio a esta iglesia. Y ya vamos a ver más adelante cuál es el juicio que Jesús determina para todos aquellos que se apartan de la fe que es en el Señor Jesús. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hasta este punto, hermanos, ya no ignoramos que cada vez que Jesús examina la iglesia, cada vez que Jesús examina la congregación, haya virtudes y haya defectos. Esto quiere decir que en esta tierra no hay una iglesia perfecta. Porque hay hermanos empecinados a querer ver una iglesia perfecta. Pero en esta tierra, lamento decirle que no va a encontrar una iglesia perfecta. A donde quiera que esté, a donde quiera que vaya, porque hay personas que no se sienten bien en la congregación, porque ven algunos errores, ven algunas fallas graves espirituales. Entonces, ellos se sienten quizás debilitados, se van a otra iglesia buscando perfección y se decepcionan porque encuentran lo mismo. Otra cosa, tal vez no la misma. La cosa es que no se encuentra con una iglesia como Él lo desea. Y Jesús aquí nos está revelando que cada iglesia tiene virtudes porque el Señor le dice: tienes esto, tienes aquello, tienes lo otro. Y después le dice: pero tengo algo contra ti. Entonces usted va a encontrar que no va a hallar una iglesia perfecta. Porque hay hermanos que desean ver una iglesia perfecta. Pero lamento decirles que no la va a encontrar. Si el único momento donde vamos a estar perfeccionados todos es cuando estemos delante del Señor en el reino de los cielos. Ahí sí. Porque ahí dice que no puede entrar cosa inmunda, no puede entrar algo que está manchado, sino que ahí entrarán los redimidos del Señor. Y ya no con un cuerpo pecaminoso, un cuerpo mortal, un cuerpo corrompido, sino que será un cuerpo glorificado. Entonces, ahí se mostrará una iglesia perfecta. Por ejemplo, pongamos el caso de los corintios. Cuando usted ve la iglesia de los corintios, notará que es una iglesia que ha sido bendecida en sabiduría y en el conocimiento y ciencia de la palabra de Dios. Y Pablo comienza alabándolos por eso, porque han sido bendecidos en todo. Y les dice: y aún ustedes no tienen necesidad de ningún don, porque todos los dones estaban en esa iglesia. Entonces uno cuando oye eso dice: ¿cómo no quisiéramos ser como la iglesia de Corintios? Mire qué iglesia bendecida, cómo el Señor la usa, cómo el Señor la bendice, cómo el Señor la hace prosperar. Estamos viendo lo bueno de esa iglesia. Pero cuando comenzamos a leer y Pablo les dice: miren, yo en esto no los alabo, se va a comenzar a dar cuenta que habían pleitos, habían divisiones, habían adulterios, en la Santa Cena se emborrachaban, menospreciaban al pobre, no, había carencia de amor, y sobre todo que habían surgido algunos que creían que la resurrección de entre los muertos ya se había efectuado. Entonces al ver eso uno dice: no, hombre. Y el momento en que había manifestaciones de los dones espirituales era un solo desorden. Porque usted va a notar eso en los capítulos 12, 13 y 14 de los Corintios. Ahí usted va a ver que Pablo habla de cuando se manifiestan los dones espirituales. Porque algunos dicen: Galán, en la iglesia de Corintios tienen los 9 dones espirituales. Pero vaya a ver Pablo lo que hace. Los ordena porque había un solo desorden. Un problema que hasta los días de hoy lamentablemente persiste.
cuando hay manifestación de los dones espirituales. Yo sé que esto se oye duro, pero Pablo establece las pautas cómo debe de ser el orden de los dones espirituales. Va a haber un momento, hermanos, que vamos a hablar específicamente de ese tema, de cómo los dones espirituales se deben de manifestar bíblicamente, no interpretándolos desde la experiencia, porque hoy en día muchos dones se interpretan desde la experiencia, como yo lo he experimentado, pero la verdad es que se tienen que interpretar de cómo la Biblia lo presenta. El punto es, hermanos, que la iglesia de Corintios tenía una parte buena, pero también tenía una parte negativa. Entonces usted se dará cuenta que en las iglesias hay ventajas y desventajas. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay virtudes y hay defectos. Entonces esta iglesia no es la excepción. Yo conozco tus obras. Ellos eran buenos para obrar, amaban, tenían fe, serviciales. Incluso usted notará que es lo contrario de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso comenzó con el primer amor. Hermanos que tenían amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Pero ¿qué pasó después? Se olvidaron del primer amor. Pero esta iglesia es lo contrario. Ellos comenzaron obrando, ellos comenzaron ayudando, comenzaron sirviendo, comenzaron amando, pero mientras iba pasando el tiempo, eso lo iban aumentando. Iban escalando poco a poco. Porque así les dice el Señor: tus obras postreras son más que las primeras. Decir que ellos no se conformaban con hacer un bien, sino que trataban de la manera de hacerlo continuamente, de extenderlo, de practicarlo más. Algo como nos pasa a nosotros. Algunas veces hacemos una buena obra y nos quedamos contentos y hasta ahí. Y decimos, fue bueno lo que hice. Y ahí quedamos. Y después lo venimos a hacer quizás al mes o a los 2 meses. Y así. Pero el detalle es que lo que nos exhorta el Señor es que nuestras obras postreras sean más que las primeras. Y según como el Señor nos haya bendecido. Porque obviamente por ser hermanos que eran participantes de algunos gremios, les iba bien en sus negocios. Sus negocios eran prosperados, sus negocios crecían, y esto les daba a ellos crecer económicamente. Y tenían eso, que no se hacían el disimulado cuando miraban la necesidad, sino que de lo que el Señor les daba, de eso ellos compartían. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí el Señor se dirige a una mujer que habitaba ahí. No se llamaba Jezabel, sino que es un apelativo que el Señor usa para referirse a ella. O como podemos decir en nuestros días, un sobrenombre que el Señor le da a esta mujer. Ahora, si le da ese nombre a esa mujer es por algo. Y es porque quizás en ella estaba encarnada el espíritu de una mujer que se menciona en el Antiguo Testamento. Y ahí se menciona la doctrina de esa mujer. La doctrina de esta mujer son 2 cosas, no es más, hermanos. Porque yo no puedo estar añadiendo algo que la Biblia no menciona, algo que la Biblia no dice.
porque no ya serían cosas que yo agrego. Pero el Señor menciona cuáles son esas dos cosas que tienen que ver con la doctrina de esta mujer. Primero, hermanos, para entender mejor, llevemos nuestra mente al Antiguo Testamento. El rey Acab, él se casa con esta mujer. Había una razón por la cual este rey se casó con ella. Primero, porque Israel en esos días, y usted lo va a comprobar en la historia del Antiguo Testamento, Israel en esos días económicamente estaba abajo. La economía de ese país en ese entonces estaba en quiebra. Entonces él astutamente se casa con esa mujer porque esta mujer era hija del rey de Tiro. ¿Qué dice la Biblia acerca de este rey? Usted va a leer, por ejemplo, Ezequiel 28 y 29. Se menciona una gloria de este rey. Oro, plata, propiedades. Es decir, era un hombre que su país comercialmente estaba arriba. Entonces acá, como una forma de generar una alianza comercial con este país, se casó con la hija de este rey. Y a verdad, hermanos, Israel comenzó a prosperar económicamente. Porque ahora los que tenían negocios, los que hacían ahí sus trabajitos, manualidades, ya los podían exportar a otros países. Porque lo fuerte de Tiro era el puerto marítimo que ellos tenían, que a través de él llevaban los productos a otras naciones. Ese era el fuerte de Tiro, poder comerciar a otras naciones. Pero surge un problema. Y esto es donde yo digo, los que les gusta emprender en los negocios, debemos de tener mucho cuidado. Cuando hace esta alianza acá, esta mujer, obviamente usted sabe que en las negociaciones de un país, donde el país le pide ayuda a otro país y este les tiende la mano, nunca va a ser de gratis. Nunca va a ser de choto. Eso es mentira. Siempre hay algo de por medio. Entonces, como Tiro estaba beneficiando a Israel en su comercio, a crecer económicamente, pidió algo a cambio. Y es que el impuesto que se estaba generando por las ventas fuera ocupado para poder establecer el culto a Baal. Es decir, que con el impuesto de las ganancias de ese país de Israel se estaba sosteniendo a los profetas. Imagínense. Pero quizás acá dijo, no, pero como yo, mi corazón está con Dios, está con el Señor Todopoderoso. Si se va una parte de las ganancias para eso no importa, porque yo no le voy a ir a adorar. No sé si los ha pasado ese pensamiento. No, pero como yo no voy a ir a participar, entonces con tal que me gane mis fichitas no hay problema. Con tal que no sea yo el que entre ahí. No sé si nos ha pasado. La cosa es que ese culto a Baal se creció, se extendió, y cuando ya agarró poder esta mujer, comenzó a perseguir a los profetas del Señor. Ya cuando había obtenido mucho terreno esta mujer, ya acá ya no pudo hacer nada. Solamente tenía que estar sujeto a ella y nada más. Porque era una de dos. Rompía con ella, pero con eso equivalía a que la economía en Israel se viniese abajo. O seguía con ella, pero dejando que la economía de Israel estuviera siempre arriba. Entonces, en ese pensamiento los encontró Elías. Porque Elías les dijo, ¿y por qué están vacilando en dos pensamientos? Pues sí, porque ellos decían, si yo sirvo al Señor, mi negocio quiebra la alianza que tiene con los de Tiro.
Y eso implica que ya no va a haber más ganancia. O si yo sirvo a Baal, entonces los intereses de mi negocio van a ir creciendo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hacen ustedes? ¿Que su negocio crezca? ¿O romper, arriesgarse a que su negocio se venga abajo, pero servir al Señor? ¿Qué hacen ustedes? Los que tenemos negocio, ¿qué hacemos? ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos? Entonces, ese es el problema que surge. Y cuando se mete la idolatría, con ello se lleva lo que es la inmoralidad sexual. Porque si usted notará, hermanos, en toda la escritura, la idolatría siempre va acompañado de lo que es la inmoralidad sexual. Siempre va acompañado del adulterio o la fornicación. Bueno, Elías les pregunta. Pero imagínense, hermanos, ellos estaban queriendo sostener la economía de su negocio, pero en esos tiempos ya llevaba 3 años y medio que no llovía. Entonces, si no había lluvia, la tierra no daba su mantenimiento, no daba su fruto. Entonces, ¿con qué ellos iban a exportar a otros países si no tenían el recurso? Lo bueno es que en ese tiempo estaba Elías. El problema de Tiatira es que no había un Elías en esa congregación. Ahora, ya identificó los dos problemas de la doctrina de Jezabel: la idolatría y la inmoralidad sexual. Porque aquí dice, esa mujer que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer sacrificado a los ídolos. Es decir, que esta mujer se paraba en medio de la congregación y le decía a los hermanos: hermanos, no es problema, dice el Señor, que usted pertenezca a este gremio y coma sacrificado a los ídolos y que usted entregue su cuerpo a la fornicación. Dice el Señor que no hay problema. Entonces los hermanos que pertenecían a los gremios, por miedo a no perder las ganancias de su negocio, ellos participaban de las celebraciones que hacían estos gremios. Y como algo, hermanos, que no sé qué será que la iglesia ha tenido eso, por cualquier profecía nos dejamos llevar. Yo lo he visto aquí, soy testigo de ello. Y muchos de los que estamos aquí fuimos testigos, algo que pasó hace como 9 años en esta congregación. Somos dóciles cuando alguien se para y dice: el Señor dice esto. Nosotros rápidamente decimos: amén, gloria a Dios, habla Señor. Cuando la Biblia dice: examinen los espíritus, porque no todo espíritu es de Dios. Pero como que algunas veces nos gana la emoción y no ponemos cuidado a las palabras que se están diciendo. Fíjense que cuando el Señor le da la ley a Moisés, el Señor le dice unas cosas a Moisés que sería bueno aplicarlas en nuestros días. Y es cuando le habla: ¿qué pasa si se levanta un profeta en medio de la congregación? El Señor le dice: si se levanta un profeta con presunción en medio de la congregación, y si aquello que dice se cumple, oiga bien lo que está diciendo, no está diciendo si no se cumple. Si aquello que él dijo se cumple, pero si sus palabras son para guiarlos a adorar a otros ídolos, que tal profeta sea apedreado. ¿Se está fijando en lo que dijo el Señor? Si sus palabras se cumplen, pero lo que él ha dicho es para llevarlos a servir a otros dioses, que tal profeta sea apedreado.
Eso quiere decir que si en nuestros días se levanta un profeta o una profetisa y comienza a dar profecía y se comiencen a cumplir, porque puede pasar eso, pero ella lo está induciendo a usted a hacer algo que está en contra de la palabra de Dios, ya hay problemas, aunque se cumpla lo que ha dicho esa mujer o lo que ha dicho el hombre. Porque yo sé que algunos se sorprenden cuando algo que se dice en profecía se cumple. O sea, nos toca de otra que creer, pues. Pero ¿qué pasa cuando lo que está enseñando este personaje es ir en contra de la doctrina de la palabra de Dios? Ya hay problemas. Por eso tengamos cuidado. Ahora, puede ser también que no se levante un profeta en medio de la congregación. Pero ¿cómo se puede manifestar ese espíritu de Jezabel en nuestros días? Bueno, aquí va. Ya vimos los dos detalles. Los ídolos, el adulterio y la fornicación. O, resumiéndole en una palabra, la inmoralidad sexual. ¿Cómo estos cristianos se involucraron en la idolatría? Por amor al negocio. Ese es el primer punto. Por amor al negocio. Por amor al dinero. Por eso la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Por la cual dice, muchos se extraviaron de la fe. Y habiendo caído en lazos, en trampas, se lamentaron. Sufrieron el daño, pero ya era demasiado tarde. Ahora bien, voy a poner un ejemplo muy cercano a esta zona. Usted sabe que aquí en la ciudad, y oiga bien lo que voy a decir, en estas zonas, sobre todo allá abajo en la ciudad, hay muchos negocios. Y la mayoría de esos negocios son de cristianos. Y buena parte de esos negocios de hermanos que son de la iglesia apostólica. Pero ¿qué pasa? Cuando se acercan los días festivos de idolatría. Por ejemplo, el 24 de diciembre. Ellos compran el doble de producto para venderlos a los impíos para que vayan a celebrar su fiesta. Entonces, lo que está generando de ganancia es por la misma idolatría. Pues sí, porque allá abajo, si todos los cristianos ese día lo cerraran, no hay venta de francés, no hay venta de pollo, no hay venta de repollo y no hay venta del pepino, el tomate que la gente ocupa ese día para celebrar a su Dios. Pero no, en lugar de cerrar, compran el doble de producto. Ese es el espíritu de Jezabel. Pero vaya a ver estos hermanos el domingo histéricos diciendo el día 24 es del diablo. Y ellos siendo partícipes de ese día. Así se manifiesta ese espíritu. Pero ¿por qué hacemos eso? Por el amor al dinero. ¿Por qué? Porque ese día se vende. Hermano, es que ese día es venta loca. Todo el producto se va. Esa es una forma de generar una ganancia deshonesta de parte del Señor. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que de esa ofrenda se viene a dejar aquí al altar. Y usted sabe que en la ley el Señor le dijo a Moisés, si una ofrenda viene de una ramera, no lo recibas.
porque con deshonestidad se ha adquirido tal precio. Pero aquí no, venga tu reino. ¿Por qué? Porque amamos el dinero. Nos gusta el dinero. Otra forma, hermanos, de tener ese espíritu de Jezabel es que teniendo nuestros negocios, oiga bien, y esto ocurría en Tiatira, usted no daba o nosotros no damos el precio del producto a como es. Usted consigue un producto a $5 y usted dice, lo voy a dar a $10. Y cuando el cliente le pregunta, mire, no me puede hacer una rebaja, fíjese que yo le estoy perdiendo el producto. Es que yo lo conseguí en 9, $1 le estoy ganando. Esa es la sagacidad de ese espíritu. Por amor al dinero. Porque acá de eso fue lo que vio. Él no le importó si el culto a Dios iba a ser afectado. Él lo que estaba viendo era el dinero. Y como pues sí, la mujer, hija de un príncipe, tenía billete. Y una nación próspera económicamente. Entonces cuando él ve eso, dice, no, entonces Israel va a ser prosperado. Y así fue. Pero perdieron el culto a Dios. Y después el Señor se los demanda, no haciéndole llover 3 años y medio sobre la tierra de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vendamos lo justo. Porque dice Proverbios, la pesa falsa es abominación a Jehová. Y seamos sinceros, si usted lo compró en 6, diga, yo di 6. ¿Y usted cuánto me da? Y pueden llegar a un acuerdo. Pero estar diciendo, fíjese que yo di 10 y usted me quiere dar 9 y habiendo dado 5, eso es terrible. Y viene la otra parte, la inmoralidad sexual. Imagínense en nuestros días hasta dónde ha llegado la generación. En un trabajo para querer escalar puestos, se consiguen con favores sexuales. Ese es el espíritu de Jezabel. Y aplica en ambos géneros, tanto hombres como mujeres. Para querer ganar el favor de su jefe o su jefa, hace favores sexuales. Entonces, eso es lo que esta mujer les decía, que no había problema si lo hacían. Estamos ante una iglesia que era tolerante a tal pecado. Que ellos decían, no hay problema. Ya habló el Señor y dijo que no hay problema. Si habló el Señor, entonces no podemos oponernos a la voz de Dios. Y tanto así que seducía a los demás. Los impulsaba a hacerlos, pues. Los instaba, los motivaba a que hicieran eso porque no había problema. Así que Dios bendiga a toda la congregación, porque a todos nos pueden seducir a que hagamos eso. Y tal vez nos pueden decir, no, si no hay problema. Porque el Señor dice que no es pecado. Y nosotros nos creemos esas profecías y decimos, tiene razón. Eso es lo que hacía esta mujer, por eso el Señor la llama Jezabel. Porque había creado el mismo panorama que se vio en los días del rey Acab. Que por causa del dinero se entregaron a la idolatría y a la fornicación. Esta iglesia estaba haciendo lo mismo. Una mujer los estaba impulsando que se entregaran a la idolatría
y a la fornicación. Así que a cualquiera de nosotros que veamos trabajos y en los trabajos nos dicen, mire, usted tiene que hacer esto, pero uno tiene que ver si va en contra de sus principios. Porque tal vez en un trabajo le digan, miren, vamos a celebrar el día de San Judas, y todo el que no esté en este trabajo va a ser despedido. Pero usted lo primero que piensa, yo gano $1,000, me dan bonos. Entonces uno piensa, no, pero yo voy a ir ahí, pero yo no me voy a involucrar en la fiesta. Yo solo voy a ir a observar, solo para que el jefe vea que ahí llegué. Ese era el problema que estaba pasando en Tiatira. Por eso les decía la pregunta al inicio. ¿Qué haríamos nosotros o qué haremos en un caso de esos? ¿Dispuestos a que nuestro negocio crezca aunque nos pongamos enemigos del Señor, o ponernos del lado del Señor aunque económicamente nos vaya mal? ¿Cómo pensamos nosotros en esa situación? Por eso es que Elías encontró a Israel. Estaban claudicando entre dos pensamientos. Porque no solamente era, si sirvo al Señor, el Señor se va a enojar. No, ellos estaban pensando que económicamente les iba a ir bien. O que económicamente les iba a ir mal. Eso es, hermanos, la doctrina de Jezabel. Creo que nunca lo habíamos escuchado de esa forma. Pero eso es lo que la Biblia refleja de esta doctrina de esa mujer, que incita a la idolatría. Pero ya expliqué cómo es que uno llega a la idolatría. Es a través del dinero. ¿Y cómo usted llega a la fornicación? Es a través del dinero. Imagínense, usted está en una situación económica bien apretada y le ofrecen un favor y le dicen, mire, por ejemplo, a un joven le puede, o un adulto o anciano, porque no hay edad para eso, lo puede buscar una mujer y le dice, mira, necesito un favor sexual de ti, pero te voy a pagar bien. Porque existen esos casos. Entonces uno se queda pensando, bueno, quizás el Señor me la ha enviado, porque yo necesito dinero. Y como la Biblia dice que Él no desampara a sus hijos, y por ahí nos vamos, hermanos. Bienvenido. Agarra el dinero y se llega a esa mujer. O viceversa, un hombre, porque eso es lo que más abunda. Pues algunas veces se han visto panoramas, hermanos, donde ya viejos de 70 años, con jovencitas de 20 años. ¿Pero por qué? Porque miren, ahí está el manojo de dinero. Es decir, esa mujer no está por amor. Está por amor, pero a las fichitas, al dólar. Ese es el espíritu de Jezabel. O que en la congregación, hermanos, nosotros busquemos a una esposa porque tiene ciudadanía, tiene mansiones, tiene casas, y no los casamos por amor, sino que van buscando las propiedades. Y viceversa, la muchacha busca a alguien que tenga residencia en los Estados Unidos, y ella dice, yo no me quiero casar con uno de aquí, yo quiero casarme con uno que sea residente americano. Y ahí va ese espíritu. Ahí va. Pero mire lo que el Señor había hecho. Les dije que el bronce bruñido representaba juicio. Mire lo que el Señor hace. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero mire el problema, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No quiere dejar el pecado. No quiere arrepentirse. Pero el Señor le dice, le he dado tiempo. Así como el Señor está dando tiempo de arrepentirse en nuestros días.
Pero la lástima, como siempre, hay muchos que no quieren arrepentirse. Pero, ¿qué pasa? Porque arrepentimiento tiene que ver con ese cambio de lo que ha estado practicando, pero en el sentido de que lo deja de hacer. Ya no vuelve a caer en esa práctica. Pero ¿qué pasa si no se arrepienten estas personas? He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Es decir, los enfermó carnalmente. Porque dice que a ella la tiró en cama. No sé qué enfermedad le puso. Pero para que la haya tirado en cama fue una enfermedad, algo bastante fuerte. Y a los que con ella le seguían lo mismo, los metió en gran tribulación. Si no se arrepienten también, dice, con ella. Usted sabe, hermanos, que a través de la Biblia hemos visto ejemplos como el Señor castigaba a Israel cuando no se arrepentía. Por ejemplo, cuando iban a entrar a la tierra prometida, les dice, si ustedes obedecen a mis palabras y guardan lo que yo les he hablado, les van a venir todas estas bendiciones. Y entre esas bendiciones estaba el ser próspero, el tener buena salud, la fructificación, la multiplicación de los bienes, la multiplicación de la familia. Si se enfermaban, el Señor les iba a sanar desde los cielos. Pero les dijo el Señor, si ustedes no quieren obedecer a mi ley, les van a venir todas estas maldiciones. Ahí viene la escasez, la falta del producto, la esterilidad. No iba a haber multiplicación ni de bienes ni de familias. Iban a pasar enfermos. Pero ¿cuáles enfermedades? Las plagas que yo envié a Egipto, esas también las enviaré a ustedes. Así de terrible estaba esa situación. Entonces el Señor aquí ya había tirado a algunos en cama, los había sometido a sufrimiento para que se arrepientan. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sean vuestras obras. Amén. Es decir, no hay nadie que pueda esconderse del Señor. Porque puede ser que escondidamente estemos ganando ilícitamente. Y uno dice, bueno, yo estoy vendiendo este producto, pero a mí nadie me está viendo. Pero el Señor sí. El Señor está viendo eso. No, pero el Señor no está viendo que yo voy escalando. Los hermanos no saben que yo he escalado, he ganado este puesto porque tuve que hacer esto. En cuanto a la inmoralidad sexual. Pero el Señor lo está viendo. Por eso dice, las iglesias sabrán que yo escudriño la mente y el corazón. Y que Él paga conforme a las obras. Pero vosotros y los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás? Yo os digo, no os impondré otra carga. Se está refiriendo a los que están en la iglesia, pero no han seguido esa enseñanza. Si han mantenido fiel al Señor. Hermanos, que no les ha importado si prosperan o no prosperan económicamente, pero ellos siguen fieles al Señor. Porque es cierto, hay situaciones económicamente hablando que nos aprietan tanto que quizás nos hace pensar hacer cosas que no son agradables delante del Señor. Pero estos que estaban guardándose para el Señor, a ellos no les importaba si vendían o no vendían en su negocio. No les importaba si tenían que comer para el día de mañana. Lo que a ellos les interesaba
era mantenerse fiel a su Señor. Y por eso el Señor les dice, yo no les pondré otra carga. Es que usted sabe que los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien. Y estos los que son llamados conforme a su propósito. Y por supuesto estas personas sabían que aunque estuvieran en la pobreza, ellos entendían que ese era el propósito del Señor. Porque muchas veces entendemos que el propósito del Señor es enriquecernos, es llenarnos de carros, de casas, de propiedades, de negocios. Ahora, si está en la voluntad del Señor hacerlo en su vida, pues lo va a hacer. Pero lo va a hacer legítimamente, sin seguir esa enseñanza o ese espíritu de Jezabel. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esa es la exhortación que Jesús le hace a esta iglesia. Lo que ustedes se han guardado, así manténganlo. Lo que ustedes han retenido de mis palabras, sosténganlo, permanezcan fieles, sigan permaneciendo fieles hasta que yo regrese. Y a raíz de esto el Señor da una promesa. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esto, hermanos, se menciona más adelante en Apocalipsis, pero para adelantarles, se está refiriendo a una promesa que sucederá en el reino milenial, donde la iglesia tendrá la autoridad de regir a las naciones del mundo. Mientras que los 12 apóstoles estarán rigiendo a las 12 tribus de Israel. Porque esa es la promesa que Jesús le dijo a los apóstoles. Cuando uno le preguntó, Señor, hemos dejado todo esto, hemos dejado casas, hemos dejado haciendas. Oiga bien lo que están diciendo los apóstoles. Hemos dejado mujeres, hemos dejado hijos, hemos dejado todo. ¿Pero qué tendremos? Miren, les dijo Jesús, eso se menciona en Lucas, porque solo en Lucas se menciona la frase que voy a decir. Ustedes por haberme seguido recibirán 100 veces más. Y por último, la vida eterna. Y les daré, aquí está la frase, la autoridad para que ustedes 12 se sienten sobre 12 tronos para que juzguen a las 12 tribus de Israel. Eso fue para ellos, pero para nosotros nos está dando la misma promesa, solo que no para Israel, sino que para las demás naciones. Porque dice, al que venciere hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Esto sucederá en el reino milenial. Ahí nosotros juzgaremos a las naciones del mundo con vara de hierro. Como yo también he recibido del Señor, dijo Jesús, y le daré la estrella de la mañana. Al final de Apocalipsis, Jesús dice que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Esto quiere decir que Jesús se nos mostrará tal como Él es. Porque hasta el día de hoy sabemos de Él, creemos en Él, pero como dice la carta de Juan, no le hemos visto como Él es. Pero vendrá el día en que Él se manifestará y le veremos, dice, tal como Él es. Porque seremos semejantes a Él. Esa es la promesa de cuando dice, y le daré la estrella de la mañana. Él se nos mostrará con toda su gloria. Y le veremos como realmente Él es. Y termina siempre el llamado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje a esta iglesia y también el mensaje para nosotros. Cuidémonos de que la enseñanza de Jezabel no esté en nuestra vida. Velemos por no seguirlas, porque si no el Señor, hermano, está presto a castigar.
Porque gente que se ha puesto muy rebelde con el Señor la ha humillado. La ha humillado. Gente que se ha portado muy mal con la congregación, el Señor la ha humillado. Y lo humilla para que se arrepienta de su maldad. Así que no permitamos, hermanos, que el Señor nos vaya a castigar, porque en el castigo, así le digo, yo no le puedo asegurar que usted viva. Porque en la iglesia de Corintios, cuando las personas hacían el desorden en la Santa Cena y no sabían discernir el cuerpo de Cristo, el Señor dice que muchos cayeron enfermos. ¿Y sabe qué es lo más triste también? Que ahí dice que otros ya dormían, es decir, murieron del castigo que el Señor les había puesto. Ahí solo que sea la misericordia del Señor que lo levante de su enfermedad. Pero no permitamos eso. Guardémonos para el Señor. Y tenemos la promesa de reinar en el milenio y de juzgar a las naciones. Mi tiempo, que el Señor les bendiga.